Ok, vamos a hacer este video para explicarles qué es lo que tienen que hacer en preparación para su audiencia. Dos cosas que quiero hablar rápidamente es la, el testimonio que se va a escribir, el testimonio suyo. Usted viene a la oficina, nosotros le redactamos, le ayudamos a redactar ese testimonio. Le vamos a dar una copia de ese testimonio o físico o se lo mandamos por WhatsApp. Cuando usted lo reciba en WhatsApp, va a verificar cada número en el testimonio, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si hay algo que no está correcto, por favor, inmediatamente nos dice, hey, Daniel, línea 10 no está correcta, debe decir esto. En cambio, dice esto actualmente, pero en realidad debe decir esto. Ese testimonio cuando lo mandamos va a estar en inglés y en español. Entonces, obviamente, por favor, vean la parte en español y nos dicen que tienen que cambiar. Si por alguna razón usted no entiende o tal vez tiene limitaciones para leer, necesitamos saber esa información. Nosotros no podemos adivinar si usted puede leer o no. Le podemos ayudar, le podemos hacer un video en que le leemos lo que dice su testimonio escrito en español o lo ponemos en un programa para que lo diga, lo hable y usted lo escucha y nos hace saber, ok, Daniel me dijo línea 18, decía esto de mi hermana, en realidad mi hermano no estaba ahí, era mi mamá, y nos explica quién era la persona que estaba, qué fue lo que observó la persona, etc. La otra cosa es, después de que finalicemos el testimonio escrito y le damos la versión final que usted nos va a confirmar, obviamente si usted no recibe la versión final y estamos ya a mes y medio, necesita contactarnos. Hey, Daniel, no he recibido la versión final. ¿Dónde está mi versión final? Pero ya recibiendo su versión final, usted va a leer ese testimonio escrito cada noche antes de dormir. Eso quiere decir, si usted tiene audiencia julio 30, julio 1, usted está leyendo ese testimonio escrito cada noche. No quiero ver de que vamos a corte o estamos a 2 semanas y usted no ha leído el testimonio y yo sé tu historia más que tú. Eso va a ser un problema para mí y para ti, porque realmente es el caso tuyo. Entonces, por favor, repases el testimonio escrito y nos dices qué es lo que se tiene que cambiar si hay algo que no está correcto. Adicionalmente, sobre evidencia, nosotros siempre damos una lista de que explica qué es lo que tienes que someter y qué es lo que debe tener. ¿Ok? Número 1, si por alguna razón no puedes obtener una evidencia, tú nos tienes que dar algo que dice que por qué no pudiste obtener esa evidencia. Entonces, por ejemplo, si estabas viviendo con tu mamá y por alguna razón, estaban ocurriendo cosas en la casa de tu mamá y tu mamá no da una carta para la corte explicando lo que estaba ocurriendo. De nuevo, esa carta tiene que ser desde el punto de vista de mamá, explicando lo que ella observó y cómo aplica al caso tuyo. Si tu mamá no puede dar una carta, por lo menos nos tienes que dar evidencia de que usted intentó de contactar a mamá y que ella o no respondió o decidió decir que no le quiero dar una carta, pero nos manda una captura de esa conversación. Porque lo que va a requerir es, vamos a ir a corte y si tú no das una carta, es posible que te preguntan, ¿y por qué no diste evidencia que intentaste obtener esa carta? Porque si ni siquiera haces el intento, vas a quedar como que no decidiste tomar acción en tu caso. Entonces debes de debes de hacer un intento de colectar esa evidencia para la corte. Entonces eso es como punto número 1. ¿Qué tipo de evidencia vamos a pedir? Lo número 1 realmente es cartas de personas que observaron los eventos. Entonces, si usted es una persona, por ejemplo, de Nicaragua, y usted está declarando de que estaba llegando los CPCs o llegaban personas del partido del FSLN o que tú fuiste a protestas, si dices que alguien estaba llegando a tu casa y mencionas que tu hermano estaba allá, tu hermana y tu amigo y mamá, ok, ahora tienes que obtener o intentar de obtener cartas de cada de esa persona. Si por alguna razón no vas a obtener carta de esas personas que estás mencionando de que estuvieron allá cuando ocurrieron los eventos de la persecución, va a ser un problema en corte porque te van a preguntar ¿y por qué esa persona no dio carta? Si es que una de las cosas que dicen, ¿están vivos? Sí. Ok, ¿y tú hablas con ellos? ¿Cuál fue la última vez que hablaste con ellos? Y si tú dices sí o yo hablo con ella una vez al mes, obviamente te van a preguntar ¿y por qué ellos no dieron carta?
Y va a ser difícil a ese punto que tú expliques. Por eso es que digo, si hay una evidencia demostrando de que ellos dijeron no, tal vez yo tengo miedo, eso es diferente, pero tienes que dar esa evidencia de ese intento a obtener esa carta. Es importante que las cartas hablen de lo que observó y escuchó la persona que está redactando la carta. La otra cosa es, esto suena obvio, pero honestamente yo veo este error todo el tiempo. La carta debe decir, yo soy, y ponen su nombre y explican la relación que tienen a ti. O sea, si es tu mamá, dicen, yo soy la señora tal, tal, y soy la mamá de, y ponen tu nombre, ¿ok? O yo soy tal, tal, soy el amigo de, y ponen tu nombre. Porque sin eso no vamos a saber quién es esa persona y qué relación tiene a ti. ¿Ok? Y si es tu mamá, ella puede decir, sí, mi hijo vivió conmigo hasta el año 2017. Pero durante esos años estaba ocurriendo esto. Lo que dice la carta tiene que ser algo específico al caso de usted. No queremos que, bueno, no importa lo que yo diga, la corte no quiere ver cartas generales de que sí, las cosas están muy malas en el país, es muy difícil aquí. Eso no agrega nada, eso no le dice a la corte qué es lo que te ocurrió a ti específicamente. Tú tienes que dar evidencia de cosas que te ocurrió a ti específicamente. Entonces, por ejemplo, si tú estabas en la calle y alguien te atacó y te causó daño físico y tenías un amigo que lo observó, ese amigo debe dar una carta explicando que él estaba en la calle y que observó personas acercándote a ti y observó la persecución, o sea, el ataque, lo que ocurrió. ¿Ok? La otra cosa, honestamente, no usen las palabras ataque, amenaza, etc. No digan amenaza, no digan persecución. Tienen que decir, sí, él recibió una llamada. La llamada decía que él tenía que salirse de aquí porque él no estaba votando por nuestro partido. O sea, explicando lo que ocurrió, en cambio de llamarlo una amenaza, que no nos dice nada, no nos dice qué fue actualmente lo que ocurrió, si alguien llegó con una pistola o etcétera. Tienes que decir los detalles de la amenaza, no llamar la amenaza amenaza. Pues lo voy a repetir, pero si mencionas a una persona que estuvo presente en uno de los eventos de la persecución, de persecución contra ti, esa persona debe dar carta. Esa persona debe dar carta. La otra cosa es, usted es responsable de obtener esta evidencia. Nosotros lo único que podemos hacer aquí es darte ideas. Okay, lo único que podemos hacer es darte ideas de qué es lo que puede ocurrir. En realidad, o sea, si redactamos su testimonio escrito, y si usted menciona un nombre, ni siquiera decir nombre, dices vecino, pero no dices el nombre o no sabes el nombre, debes hacer el intento de esa persona, de buscar a esa persona a que te den una carta. Ahora, obviamente hay situaciones en que eso no es posible o que puede poner a alguien en peligro y hablamos en eso en detalle cuando hablemos de persona, pero generalmente es tu responsabilidad de obtener esas evidencias, esas cartas. Y lo más pronto posible. La otra cosa es nosotros tenemos que darle todo esto a la corte un mes, a veces más de un mes, antes del día de corte tuyo. Nosotros tenemos que recibirlo, leerlo, organizarlo. Entonces es crítico que lo obtengan. Bueno, entonces, ¿qué otro tipo de evidencia pueden ocurrir? Por ejemplo, informes policiales. Ese es otro tipo de evidencia que potencialmente aplica al caso tuyo. Entonces, eso depende en el contexto. A veces hay informes policiales porque tú contactas a la policía porque alguien te atacó y se hace un reporte. Entonces, obtienes ese reporte y nos das una copia de ese reporte. A veces los informes policiales son porque es el gobierno que está haciendo persecución contra una persona. Puede ser ti, en tu caso. Por ejemplo, si tú declaras de que el gobierno de Nicaragua te estaba buscando y hubo un cargo criminal contra ti, que era un cargo político, entonces eso es otro tipo de documento de autoridad, o sea, potencialmente de una estación de policía. Obviamente necesitamos esos documentos. Actas de matrimonio, si tú estás casado y obviamente estás haciendo un reclamo como familia con tu esposo o con tu esposa, necesitamos copias de actas de matrimonio y de certificados de nacimiento, bueno, tuyos y de tus hijos también. Entonces, obviamente necesitamos certificados de nacimiento o adicionalmente cualquier otro tipo de identificación que tengas, si es pasaporte o identificación de tu país de origen.
Informes médicos, también ese es otro tipo de evidencia que potencialmente exista. Si a ti te atacaron o te ocurrió un daño físico por razón de algún tipo de persecución en tu país de origen, una de las preguntas que va a salir es, ok, te causaron daño, hubieron heridas, fuiste a un hospital, fuiste a una clínica para ver si era un daño que necesitaba ayuda médica. Estaríamos pidiendo reportes médicos. Por favor, obtengas esos reportes médicos lo más pronto posible y nos das esa información. También hay denuncias de derechos humanos. Ok, entonces ya están las denuncias policiales y también hay denuncias a organizaciones sin fines de lucro o organizaciones de derechos humanos. Si tú hiciste esa queja, excelente. Si tú no hiciste esa queja, nos tienes que hacer saber. No queremos documentos que no fue algo que tú iniciaste, ¿ok? Especialmente cuando estamos hablando de quejas de derechos humanos. Realmente eso nos toca ver en detalle qué es lo que dicen los documentos. Tú tienes que leer los documentos, no importa qué sea, si son documentos de grupos de derechos humanos o si son de la policía o si son médicos. Si hay algo que no está correcto y que es consistente con tu historia como tú la recuerdas, nosotros necesitamos que saber. Tú nos tienes que decir ese día, hey, te estoy dando este documento, pero yo noto aquí, dice una fecha incorrecta o dice que yo estaba en este evento. Yo nunca estuve en ese evento. Pero sin nosotros saber esa información, eso puede causar problemas para ti en corte. Obviamente, fotos, eso es algo que te ayudaría. Entonces, de nuevo, si tú declaras que tú estabas en Nicaragua y estabas atendiendo protestas, y si no tienes fotos, es difícil, o sea, apoyar eso. O sea, pueden ser, tal vez no es una foto tuya, tal vez es una foto por ejemplo, yo tuve un cliente que la mamá le mandó una foto de un evento y ella lo encontró en Facebook. Y cuando yo miro la foto, sí, él se notaba que sí estaba atendiendo, ahí estaba el grupo, era una protesta en su país de origen. Entonces eso fue como por suerte. Pero sí hay personas que cuando ellos atendieron las protestas, ellos mismos tomaron fotos o tal vez a veces no tienen ellos mismos en la foto, pero dicen, no, yo la tomé, yo estaba tomando esta foto, yo sé que yo no salgo, pero esas fueron mías y puedo demostrar que son mías porque aquí está como la sección de información de Google o del iPhone y muestra que se tomó en la fecha, etcétera, etcétera. Pero sí, sería preferible si son fotos en que tú estás visible y presente para demostrar que estuviste allá. Si no tienes fotos de ese tipo, por ejemplo, pero nos han ocurrido situaciones en que una persona dice, no, yo era un estudiante en tal universidad y ahí es cuando yo atendí las protestas. Pero la persona no tiene fotos de las protestas, pero tal vez tiene fotos de su carnet de cuando estaba atendiendo la universidad. Ok, entonces danos fotos del carnet de la universidad. O sea, es un respaldo pequeño, pero eso es lo que estamos construyendo como tu historia y demostrando que estás diciendo la verdad. Entonces, si estamos apoyando cosas pequeñas, esos apoyos pequeños quedan como un montón de evidencia al fin. Ese es el golo. Porque si tú vas a corte y únicamente tienes una carta de una persona y eso es todo, nada más, o sea, va a ser difícil. Va a ser difícil. Ahora, tu testimonio es testimonio. O sea, tú poniendo un testimonio escrito y hablando en corte, eso se considera como testimonio. Pero no es lo mismo que tú vayas a corte con evidencia, agregando realmente información que va a apoyar tu caso. Otra cosa que nos deberías llamar la atención es en relación a artículos. Si hay un artículo que muy específicamente habla con uno de los eventos relacionados con tu historia, por ejemplo, hemos tenido personas que representamos y que fueron víctimas de algún crimen. Lo que podemos hacer lo que yo recomiendo es que si tú ya sabes que hay artículos de algún tipo, que por favor nos des copias de esos artículos. O nos mandas los enlaces de la internet para que nosotros podamos ver a qué artículo se refiere. ¿Ok? Entonces, usualmente eso ocurre en el contexto de que alguien dice, sí,
tuve un amigo, un familiar que fue agredido o que falleció por tal ataque y aquí está el artículo que demuestra que esa persona falleció por tal ataque. Por último, y es súper obvio, pero me toca decirlo, únicamente vas a dar documentos que son verdaderos. Absolutamente no nos des nada que no es legítimo. Si es un documento y tú no sabes de dónde salió, quién lo hizo, que es legítimo, o si sabes que es un documento falso, yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Y si la corte determina de que tú acabas de someter o proveer un documento que no es válido y que potencialmente es un documento falso, eso puede causar de que pierdas cualquier beneficio inmigratorio. Entonces, por favor, es importante, es crítico que observes este video, que realmente escuches lo que se está diciendo, porque esto es crítico para todas las personas. Entonces, por resumen, tú vas a recibir, nosotros vamos a trabajar en un testimonio escrito. Tú nos tienes que decir en el testimonio escrito qué líneas están correctas, incorrectas. Tienes que leer cada línea. Si tú no puedes leer, necesitamos saberlo porque nosotros no podemos adivinar. Y lo vas a estudiar cada noche antes del día de corte tuya y vas a leer esta lista de la evidencia y tú eres responsable de obtener esa evidencia. Tú eres responsable. Si tienes preguntas, nos haces saber.